Avísenme. Avísenme. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 14 de Génesis, en donde Abraham rescata a Lot. Veamos el versículo número 1. Dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adama, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. No sabríamos absolutamente ni entenderíamos nada si no hubiera sido gracias al padre Abraham de los capítulos anteriores, que nos vino a aclarar más sobre todo esto. Porque bueno, gracias a eso ahora es que podemos entender quién es Amrafel, quiénes son todos ellos y qué representaba todo esto. Por alguna razón Dios no lo permitió, como lo expliqué. No permitió que, por ejemplo, este libro de Jacer, que habla y explica que Amrafel es Nimrod, pues entenderíamos un poquito más. Pero esa no era la voluntad de Dios, que se incluyera, que pudiéramos comparar o entender que Amrafel es Nimrod, simplemente se le cambió el nombre. Entonces, veamos las dos perspectivas, y gracias a Dios que nos ha permitido conocer esta identidad de Nimrod, y que ahora lo podemos ver aquí en Amrafel, como lo vimos en los videos anteriores. Bueno, aquí dice que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Aquí se entiende que es Amrafel era el que gobernaba toda la tierra prácticamente en ese entonces, y que bajo su poder tenía todos estos reyes y tenía como a príncipes en varias ciudades, y con él y dirigía a través de todos ellos. Pero esto fue cuando se dispersaron. Entonces empezaron a servir a Amrafel o a Nimrod durante 13 años. Bueno, más bien 12 años, y en el tercero se rebelaron. Esto es lo que deja claro la Biblia. Bueno, ya con la identidad de Amrafel. Sin embargo, utilizando un poquito el libro de Jacer, dice que fue en el año quinto de Abraham haber habitado en la tierra de Canaán, y que la gente de Sodoma y Amora, que creo que es Sodoma y Gomorra, todos ellos, los que viven cerca de esas ciudades, se rebelaron contra Kedarlomer. Kedarlomer era el príncipe de Nimrod, bueno, uno de los jefes de Nimrod. Simplemente Kedarlomer reinaba en esa cierta ciudad. Y bueno, lo demás es similar, porque dice que, más bien es un poquito más de detalle, porque dice que Kedarlomer salió con 7,000 hombres. 7,000 hombres es muy poquito a comparación con los que tenía Nimrod, que gobernaba toda la tierra. Dice que Nimrod llevaba 700,000 hombres, 700,000 hombres en Nimrod o Amrafel, y Kedarlomer con 5,000, no 7,000, es 5,000. Entonces, Kedarlomer 5,000 y Amrafel o Nimrod con 700,000. O sea, es una enorme diferencia. Entonces, a pesar de que es el libro de Jacer, usa la misma simbología, que un ejército muy pequeño salió a pelear contra un mega ejército. En simbología ya lo vamos a entender un poquito más adelante, qué significa que unos muy poquitos y otros un ejército muy grande. Y bueno, esto es importante y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita simplemente es el mismo mensaje, que de esos 700,000 personas del ejército de Nimrod, perecieron 600,000, o sea, todos, y es un montón. Con 5,000 hombres es muy poquito. Y también entre ellos pereció su hijo Mardon. Entonces, tanto la Biblia como el libro de Jacer dan el mismo relato, solo que en el libro de Jacer se encuentra un poquito más detallado.
Y bueno, leamos ahora sí bien lo que dice la Biblia. En el capítulo número 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los suasitas en Ham, y a los semitas en Sabé Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mishpat, que es Cades, y devastaron todo el país, a los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasestamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Adma, el rey de Soboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron del rey de Sodoma y del de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de su Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo, el hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Lot era un blanco fácil, pues estaba solo. Recordemos que se había apartado de Abraham, entonces eso lo hacía muy vulnerable. Además, no estaba como preparado para la guerra. Después dice el versículo 13: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, el hermano de Esqueol y el hermano de Ener, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y bueno, esto nos da un mensaje profético, el cual es: Abraham está utilizando 318 hombres para pelear con un ejército enorme, muchísimo más grande que él. Este es el mensaje profético. Abraham, representando al padre de los judíos, mostraba que si él tenía la comunión con Dios, Dios nunca lo iba a abandonar. Dios siempre iba a interceder con él. Y esa es la enseñanza que nos está dejando Abraham. Por más por más lejano que se encuentre tu oponente, hablando de tamaño de gente, Dios siempre va a dar victoria, no al más pequeño, sino al que esté en comunión con él. Y lo vemos, o sea, Abraham tuvo que pelear, yo creo que como 318 contra 800,000, 700,000 hombres de miembros, más aparte de todos ellos. O sea, ¿cuántos serían? Ni siquiera 1 contra 10, 1 contra 100, quizá. Este mismo mensaje que nos enseñó nuestro padre Abraham se sigue representando incluso en la actualidad. La guerra de los 6 días, la famosa guerra de los 6 días. Los judíos eran, yo creo que un avión por cada 100. Hablando uno o sea, esa desventaja la vemos todavía. O sea, ¿cómo es posible que apenas un pequeñísimo grupo de personas judías atacaron a todos los que los estaban atacando, querían quitarles su tierra, y aún así vencieron? Este es el mensaje que nos da. Si permanecemos en fe y permanecemos buscando a Dios, tomando el ejemplo de Abraham, es hacer altares y poner tu casa de campaña ahí, hacer altares para Dios y poner ahí, vivir ahí en comunión con Dios. Haciendo eso, Dios te va a rescatar de tus enemigos. Y bueno, el libro de Jazer habla prácticamente lo mismo, da otros ciertos detalles, pero en ambos relatos, en el de Jazer y en la Biblia, después introducen al famosísimo Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es? ¿Alguien sabe? Llevo mucho tiempo estudiando este tema sobre quién es Melquisedec y estoy harto. Nadie da una cierta
algo que asegure, sí, Melquisedec es esta persona, o representa esto, o algo así. Así que, basta, vamos a ir ahorita mismo a buscarlo y a preguntarle y que nos diga él mismo quién es. Porque digo, tanto tiempo que estuve investigando esto sin obtener ningún resultado, no se vale. Así que vamos. Siempre quise hacer esto. ¡Ah! ¡Me salió! ¿Por qué tan chiquito? Bueno, no importa. ¡Lo logré! ¿Dónde está Melquisedec? ¿Dónde estará Melquisedec? Disculpe, ¿sabe dónde está Melquisedec? ¿Dónde lo puedo encontrar? Gracias. ¿Es usted Melquisedec? ¿El siervo del Dios Altísimo? ¡Wow! Siempre he querido saber quién es usted. Ningún predicador, ningún estudioso me ha dicho, ni me ha podido saber ni explicar quién es usted. ¿Me podría decir su nombre? ¡Oh, claro! Entonces, eso significa que... ¡Claro! Entonces usted es... ¡Sí! ¿Nos podría mostrar su rostro, por favor? ¡Wow! No puedo creerlo. ¡Es usted! ¡En verdad es usted! ¡Eres! ¡Wow! ¡Es increíble! No puedo creerlo. Muy bien. Sí, para los espectadores. Sí. Entiendo. Muchas gracias. Fue increíble. Ahora podemos saber quién es. Bueno, regresemos al estudio. ¿Por qué me salió tan pequeño? ¡Wow! Bueno, eso fue sorprendente. Por fin pudimos ver a Melquisedec y preguntarle su nombre y bueno, es increíble esto. Gracias. Entonces, bueno, continuamos con el versículo 15. Dice: cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, a su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Lo mismo habla el libro de Jacer, que Abraham fue y repelió contra todos ellos y rescató todos los bienes que tenía. Y ahora sí nos introducimos a, claro, Melquisedec. Entonces, ya nos explicó quién es. Y sí, o sea, eso es lo que yo les quería decir. Pero vamos a ver las interpretaciones que le dan a Melquisedec todos los pastores. Y normalmente hay tres posturas. La primera postura es que Melquisedec, bueno, eso enseñan los pastores, que es un ángel, una especie de ángel, una especie de siervo que siempre está delante de Dios y que por alguna razón estuvo aquí en la tierra o bajó aquí en la tierra. Y esa es la interpretación, pues es eterno. Ese sacerdocio que él tiene es eterno, por lo tanto es mucho antes, yo creo, que de la tierra, y será mucho después de la tierra. Entonces, esa es la interpretación, que sea una especie de ángel. La segunda interpretación es que sea Sem. ¿Por qué Sem? Porque, como lo pudimos ver en los videos anteriores, Sem todavía estaba vivo. Incluso Noé todavía estuvo vivo
cuando estaba Abraham y habló con él y le enseñó y fue instruido en su casa. Entonces fácilmente Noé pudo haber sido que se haya estado vivo, y obviamente Sem, que era mucho más joven que su papá y que también vive muchísimo tiempo, representaba como ese sacerdocio, el sacerdocio a Dios en ese entonces, antes de que fuera sacado el primer judío, antes de que naciera esta primera persona que levantaría todo un pueblo, que es Abraham. Entonces el sacerdocio, digamos que lo llevaba Sem. Otra postura que apoya esto es que dicen que Nimrod se hizo de un nombre y dijo: hagámonos un nombre para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces la comparación es que ese nombre, que en hebreo se dice Shem, que es nombre, de hecho por eso viene que le dicen Hashem los judíos, como el nombre, para no pronunciar el nombre de Dios. Entonces la antítesis de Nimrod, o bueno, Amrafel ahora también, es que él era un nombre, quería hacerse un nombre, Shem, quería hacerse un nombre, y la antítesis vendría siendo Shem, o sea Sem, que es la misma raíz, Sem, Shem, el nombre. Entonces esa es otra razón por la que apoyan en la que este sacerdote, el sumo sacerdote de esa época, el sacerdocio eterno, lo llevaba Sem, y por eso si era una persona, pues entonces era Sem. Lo malo es que dice la Biblia que tampoco se sabe nada de sus padres, ni de su genealogía, ni de nada. Entonces eso podría entrar en conflicto. La tercera interpretación es que este Melquisedec sea una encarnación de Jesús, porque cumple las mismas actividades que él, porque se asemeja o representa todo el ministerio que lleva Jesús, porque Jesús es rey, sacerdote de Dios. Entonces, ¿qué onda? ¿Quién es Melquisedec? Bueno, las cosas que nos da la Biblia es que empecemos por el nombre. Melqui significa rey y Sedec significa justicia, entonces significa como el rey de justicia. Jesús es el rey de justicia, o mi rey es justo. Y además era rey de Salem. Salem significa paz, entonces el rey de la paz era el rey de la paz. Entonces obviamente por esto es que dicen que Jesús es Melquisedec, alguna especie de encarnación. Pero por ejemplo, ¿qué onda con Melquisedec? ¿Qué más nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia menciona a Melquisedec 3 veces. Primero aquí en el capítulo 14. Después, como 900 años después, en el Salmo 110, número 4. Y como 1000 años después, en Hebreos 5:6. Entonces, eso es todos los datos que podemos obtener si queremos usar la Biblia. Pero en base a esto, por eso yo creo que la pregunta más bien no sería quién, sino qué representa Melquisedec. Quizá era Jesús, quizá también puede ser el ángel. Ya vimos quién era. Pero entonces no creo que la pregunta, si quieres ver solamente la Biblia con estos 3 referencias que te da sobre Melquisedec, la pregunta no es quién es Melquisedec, sino qué representa Melquisedec. Y bueno, dice que era sacerdocio, entonces su puesto es ser sacerdote y ser rey de paz. Entonces esa es la enseñanza que tenemos que sacar de aquí. Si es un sacerdote y si es un rey de paz, esto es lo que queremos, lo que necesitamos ver. Para empezar, el sacerdocio lo llevaban los levitas, pero Melquisedec pertenece a un sacerdocio antes. Si lo vemos de acuerdo a las dispensaciones, la dispensación que tiene en conflicto son las últimas 2, digamos son 3 dispensaciones, antes de la ley, la ley y después de la ley. Entonces, los que tenemos en conflicto ahorita con el sacerdocio sería el de los levitas, que es el de la ley, y el sacerdocio de ahorita, que es el de Cristo. Pero mayor de estos vendría siendo el sacerdocio de Melquisedec, porque es antes de estos. Entonces, este sacerdocio que lleva Melquisedec es aún mayor
Por lo tanto, mi conclusión las voy a decir ahorita, pero entonces esa es la similitud que debemos de ver. Y eso lo cumple todo Cristo, porque Jesús es un sacerdocio mayor al de los levitas. ¿Y quién es mayor de los levitas? Melquisedec. Entonces Jesús es mayor en sacerdocio, entonces es de acuerdo al orden de Melquisedec. Y eso lo relacionan, veamos las similitudes. La primera es que Melquisedec es sacerdocio del Dios Altísimo. Y bueno, Jesús es llamado el Hijo del Dios Altísimo por la legión del demonio. Ahora, Abraham diezma a Melquisedec. Y entonces todas estas cosas, que todo le pertenece a Dios y por medio de Cristo. Eso lo vemos en Levítico 27:30. Todo el diezmo de la tierra y la semilla de la tierra o el fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Ahora, también podemos ver que Salomón construye un templo y Cristo destruye el templo y lo construye en 3 días. Melquisedec bendice a Abraham y en Efesios 1 del 3 al 6 dice: en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Después tenemos que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Jesús es Cristo, ungido, profeta, sacerdote y rey. Después Melquisedec trae pan y vino. Jesús trae pan y vino a la Santa Cena. Entonces otra vez ahí está la relación con Cristo. El pan y el vino son simbolismos de Cristo. Melquisedec es rey de Salem y Salem significa paz. Salem es Jerusalén y Jerusalén con Cristo es la ciudad del gran rey. Jesús es el rey de paz, de acuerdo a Hebreos 13:20 al 21. Y finalmente, como vimos, Melquisedec es rey y justicia, y Jesús es rey, es justicia, es rey de reyes y es sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Entonces, nosotros estamos en esa dispensación, en la primera por medio de Cristo, ya no en la dispensación de la ley bajo un sacerdocio levita, sino a uno superior. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Quién es Melquisedec? No, más bien, ¿qué representa Melquisedec? Representa todas estas cosas que hace Cristo y es superior a él, al sacerdocio levita. Y bueno, aquí podemos ver unos conflictos que tienen los judíos de que no quieren ver a Cristo como el Mesías, porque dicen que el Mesías tiene que venir de la tribu de Leví, o si es sacerdote, tiene que ser sacerdote de acuerdo al orden de Leví. Pero Cristo pertenece a un sacerdocio mayor, que es el sacerdocio de Melquisedec. Eso de acuerdo con Hebreos 7, del 14 al 17. Y bueno, como conclusión respecto a esto, podemos decir que Melquisedec es el único hombre en el Antiguo Testamento que fue sacerdote, profeta y rey al mismo tiempo. Lo mismo que Jesús, pero cuando Jesús se fue, mandó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que ahora nos hace sacerdote, reyes y profetas. Entonces, aquí va un poquito mi conclusión. La respuesta sobre Melquisedec, de mi conclusión, va relacionada con el Espíritu Santo. Bueno, terminando esa conclusión, es que Melquisedec representa, es el único hombre en el Antiguo Testamento que cumple estos 3 oficios. Cristo también los cumple, pero también nosotros ahora lo cumplimos por medio del Espíritu Santo. Y por esto es que yo lo relaciono a Melquisedec con el Espíritu Santo, porque en los códigos de la Biblia se encuentra escondida la palabra Shavuot, o sea, hace que es Pentecostés. Eso es lo que significa. Y aparece escondida en los versos exactamente cada 50 letras. ¿No te parece curioso que esta fiesta representada por el número 50 y aparte se encuentre cada 50 letras? Algo tiene que ver aquí el Espíritu Santo. Comenzando con la primera Shin, en el versículo 20, contando cada 50 letras, nos da la palabra Shavuot. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la primera referencia a esta fiesta, a esta celebridad del Pentecostés. En el Antiguo Testamento, en el código, aquí es la primera referencia, escondida, claro. Y esa es mi conclusión.
si le podemos decir quién es Melquisedec, en mi opinión, es el Espíritu Santo, porque por medio de él somos profetas, reyes y sacerdotes. ¿Y qué sacerdocio puede ser más grande que el levita? Tendría que ser Jesús, pero Jesús no puede ser al mismo tiempo un sacerdocio, tiene que pertenecer a alguien, por lo tanto ese alguien es el Espíritu Santo. Y de hecho, así lo vamos a ver en el versículo número en el capítulo 24. El Espíritu Santo es representada en la Biblia como un siervo, como alguien que está al servicio de Dios, como el mayor fiel ser que puede estar sujeto y que es Dios mismo. Entonces, ese sacerdocio yo veo que podría estar reencarnando el mismo Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, figurando en Melquisedec, que es rey de paz. Pero por lo tanto es un rollo muy largo meternos a que si el Espíritu Santo es Melquisedec o no, pero esa es mi opinión. Podría representar bien el Espíritu Santo a Melquisedec, porque Jesús pertenecía a ese sacerdocio, a ese servicio que es mayor que los levitas, o solamente un servicio que esté eternamente ante Dios, que es el Espíritu Santo. Y esa figura del Espíritu Santo como siervo de Dios la vamos a ver más adelante, así que no choca, más bien cuadra bastante bien, pero yo creo que por eso lo esconde. E incluso el mismo libro de Jasher no nos dice nada más sobre Melquisedec. Continuamos entonces el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabé, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Esto es muy interesante. Veamos ahora la comparación con lo que dice el libro de Jasher. Dice así: Bera, rey de Sedom, y el resto de los hombres que estaban con él salieron de los pozos de cal donde habían caído para encontrarse con Abraham y sus hombres. Y Adonizedec, o sea Melquisedec, rey de Jerusalén, o sea Jerusalén, el nombre era Sem, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente, con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech. Y Adonizedec, o sea Melquisedec, bendijo a Abraham, y Abraham le dio una décima parte de todo lo que había traído del botín y de sus enemigos, porque Adonizedec, o sea Melquisedec, era el Cohen, o sea el sacerdote del Elión, o sea el Dios Altísimo. Y los reyes de Sedom y Amora, que estaban allí con sus sirvientes, se acercaron a Abraham y le suplicaron que les regresara a sus sirvientes que él les había hecho cautivos, y que se quedara ahí para que se quedara para sí con toda la propiedad. Y Abraham respondió a los reyes de Sedom diciendo: como Yahweh vive, quien creó el cielo y la tierra, quien redimió mi alma de la aflicción y me liberó de este día de mis enemigos y los entregó en mi mano, yo no tomaré nada que pertenezca a ustedes, para que no se puedan jactar mañana y diciendo: Abraham se hizo rico de nuestra propiedad que él guardó. Ahora he aquí está todo lo que le pertenece a ustedes, tómenlo y váyanse. Como Yahweh vive, yo no tomaré de ustedes desde un alma viviente hasta el cordón de un zapato, exceptuando la comida que ellos que salieron conmigo a la batalla, como también las porciones de los hombres que fueron conmigo. Como ven, quizá por esto no está este libro de Jasher dentro de la Biblia, porque aquí da la interpretación de que es Sem, o sea Sem, el hijo de Noé, este sacerdote. Entonces, si lo podemos ver como un humano, pues sí, quizá era este sacerdote, pero la Biblia no quiere decir
nada sobre esta persona. Quiere dejar la incógnita para que nos interesemos más sobre qué representa a Melquisedec. ¿Qué representa Melquisedec? Pues representa a Cristo. Y en mi opinión, representa más al Espíritu Santo, a un sacerdocio mayor al de los levitas, al cual ese sacerdocio ha sido eterno, porque ¿qué sacerdocio puede ser eterno más que el del Espíritu Santo? Por eso es que Jesús pertenece a este sacerdocio. Esa es mi opinión. Pero bueno, veamos ahora lo que nos enseña con respecto a los diezmos. Esta es la primera vez que se mencionan los diezmos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los diezmos no pertenecen precisamente al orden de los levitas, a la segunda dispensación. Recuerden, podremos hablar sobre la primera dispensación, que es antes de la ley. Esto está mencionado antes de la ley. Es mucho más superior que la ley. Después viene la ley, donde ya se dan estos diezmos, en la época de Moisés. Y finalmente tenemos la tercera dispensación, que es la dispensación en donde, ¿qué onda con los diezmos? Todo el mundo se pregunta, ¿tenemos que seguir dando diezmo? ¿Por qué? Entonces, el conflicto está entre estas dos últimas dispensaciones. En esta que realmente decimos, ya no debemos dar el diezmo, porque está en contra de la segunda dispensación, que dice ya que sí se debe dar el diezmo. Entonces, si estas dos están en conflicto, la respuesta la tiene la primera dispensación. Y esa primera dispensación está aquí. Entonces, ¿se deben dar los diezmos? Sí, porque Abraham pertenece a la primera dispensación. Y Abraham dice el versículo 20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por lo tanto, ¿debemos de dar ahorita diezmo? No, en el aspecto de que no es obligatorio. Pero como Cristo pertenece a la dispensación primera, que es el sacerdocio de Melquisedec, que está en la primera dispensación, entonces tenemos que hacer todo lo que dice esta primera dispensación. Y Abraham está entregando los diezmos a Melquisedec. Entonces, sí debemos de dar diezmo. Sin embargo, no es obligatorio. Pero si te quieres ver todavía más rudo y más estricto, entonces no tienes que dar el diezmo, tienes que dar todo. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en la gracia. Y entonces, si vivimos bajo la gracia, tienes que dar todo y vivir bajo la gracia. Y de hecho así viene, porque dice el versículo número 22: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Por lo tanto, Abraham no dio el diezmo, dio todo. No se quedó con nada más, excepto lo que se tragaron los jóvenes y lo que se llevaron. Pero bueno, dio todo, el 100%. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Debemos de dar diezmo? No, no es obligatorio. ¿Pertenecemos a Jesús? ¿Jesús pertenece al sacerdocio levita? No, al sacerdocio de Melquisedec, aún mayor. Por lo tanto, debemos de entregar el diezmo. Debemos de entregar todo. Sin embargo, gracias a Dios tenemos esa libertad de decidir en tu corazón cuál es lo que tú quieres entregarle a Dios. Abraham te da el ejemplo de que dio el 10%. En realidad, dio todo. Esa es la enseñanza del diezmo en este capítulo. Y bueno, para terminar, algo súper sorprendente es que esto le vuela la cabeza a cualquier judío, tío. Fíjate, en el código de la Biblia, que todo el mundo le echa, principalmente esos pastores cristianos, de que no. Aquí viene escondido en código la palabra ella, la palabra la Virgen, María, en realidad no es María, su madre, del rey, Mesías y viene. Como usted puedes ver,
vienen en códigos y se cruzan. Y esto es sorprendente porque te está diciendo en este capítulo número 14 de Génesis, te está prediciendo cómo se va a llamar la madre de el Mesías. Pues está cruzado, ella, su madre, María, la Virgen. Por lo tanto, sí es una virgen. Y aquí está escondido en la Torá para cualquier judío, en Génesis, en Bereshit, que la madre del Mesías se llamaría... Bueno, decimos María, pero no sé por qué es así, no sé por qué está traducido así María. En realidad es Miriam, en el original es Miriam. Pero bueno, las traducciones lo hicieron así, lo tradujeron como María. Pero bueno, María, Miriam, al final de cuentas es lo mismo. Al final de cuentas, esa es la conclusión. Espero les haya servido esto y por favor, si alguien sabe por qué se dice María y Miriam, cuál es la diferencia, por qué se le cambió de Miriam a María, ¿alguien sabe? Pues avísenme. Nos vemos.